Conmoción en el CESFAM Barrancas de San Antonio. Dos mujeres que sin conocerse previamente denuncian que vivieron una traumática situación. Ambas habrían recibido tocaciones indebidas por parte de una misma persona. Un hombre que se habría aprovechado de la autoridad y que le entregaba su delantal blanco. Es un médico que habría abusado de sus pacientes y que hoy se encuentra tras las rejas. Esta mujer de 18 años, a quien llamaremos Natalia para resguardar su identidad, denuncia haber vivido episodios de abuso dentro de un box médico. De un principio, decidió acudir de urgencias hasta el CESFAM Barrancas para atender una molesta alergia que le afectaba. Porque me tenía preocupada la alergia. Yo pensaba que era una alergia. Y como primero la tenía en la cara, luego en los brazos y luego en los muslos y en las manos, me preocupé y decidí ir a emergencia. No le había como tomado como el peso porque él estaba haciendo su trabajo y yo estaba en las manos de un profesional. Entonces como que no le había como tomado el peso a la situación. Aunque asegura que fue una consulta extraña, ella confió en todo momento en el criterio del profesional que la atendía. Por eso no estuvo ni cerca de pensar lo que vendría después. Tampoco fue una fructífera atención, porque además de un confuso diagnóstico, le recetaron una loción que terminó incrementando los molestos efectos de la alergia. Y esa loción fue la que me dejó peor. Como que tenía como la cara como inflamada, como que sentía como hormiga, como que sentía como la cara como dormida. Todo mi cuerpo irritado. Y después de eso me la eché una pura vez. Y yo fui para emergencia para reclamarle. Fue citada nuevamente y no una, sino 2 veces más. Las consultas habrían sido cada vez más invasivas. Natalia indica que el médico intentaba ver más, incluso tocaba más de lo debido. Todo le parecía extraño, pero creyó ingenuamente en las buenas intenciones del profesional. Solo cuando era excesivo se atrevió a detenerlo. Pararme en un tipo de escritorio, me dejó como un maniquí ahí como parada. Y ahí, mientras yo le iba contando que era como temporal, que no era todo el rato y ni todos los días, como que me aparecía, me desaparecía, él me iba viendo y como que me observaba así. Lo único que hacía era mirarme. Después dijo que si tenía en la parte del trasero. Yo le dije que no tenía. Y como que llegó y me volteó y me dio vuelta y me empezó como a levantar el calzón, así como que lo empezó como a juntar. Y yo le dije que no tenía. Él fue insistente en decir que tenía que revisar en la parte del trasero. Lo que rebasó todo límite ocurrió en la última consulta. El médico le habría pedido desnudarse por completo. Allí, desde sus miradas hasta roces incomodaron a Natalia, quien solo esperaba recuperarse de la alergia que no había disminuido, pero el facultativo comenzó a insistir en revisar sus genitales. Todo con una maliciosa sonrisa en la cara. Iba todo bien hasta que me recosté en la camilla. Luego me dijo que como podía ser de una infección, que me bajara el calzón. Terminó la traumática consulta y la joven llegaba a su hogar. A propósito de una costosa receta médica que le dieron, comentó entre sus familiares lo que había ocurrido y entre más detalles entregaba, más horrorizados estaban todos. La situación superó la ingenuidad de Natalia. A través de su madre, fue asesorada e incitada a denunciar. En ese momento me dieron ganas de salir del trabajo, ir a pegar, matarlo, no sé, algo hacerle a ese hombre. Pero me detuve. Llegué a mi casa y le digo a mi tía, ¿cómo puedo yo, dónde tengo que ir a demandar a un doctor? Porque como ya habían pasado días, Carabineros no me iba a ayudar. Ojalá que la justicia haga justicia, como digo yo. Su sorpresa fue mayor cuando se enteraron de un escabroso detalle. Había una denuncia más contra el mismo hombre. No era la primera vez que una mujer acusaba al médico por abusar sexualmente de ella, pero el perfil de la víctima era totalmente distinto al de su hija. Averiguó por todos lados hasta que dio con la mujer. Me acerqué a la gobernación y me enteré que había otro caso de una denuncia con el mismo doctor. Traté de averiguar cuándo fue, me metí a internet y empecé a averiguar, hasta que llegué a una señora. En eso yo le pregunté cómo fue
que me contara su historia, para saber si era algo igual o diferente. Pero mientras ella me contaba su historia, como que era lo mismo que le había pasado a mi hija, con la diferencia que ella es mayor y mi hija sí es mayor de edad, pero está recién cumpliendo 18 años. Tiene 40 años y es madre de 3 hijos. A ella la llamaremos Andrea, porque su identidad también está siendo protegida. Los días pasan y ella no puede quitarse de la cabeza la experiencia que habría tenido en el CESFAM. Con solo recordarlo, asoman las lágrimas. Lo que él hace no corresponde con nadie. Ya sea esta mujer tenga 10 años, tenga 30 años, 50, uno queda mal, que él tiene eso en él. O sea, cualquier mujer que él llega, él va a ser el médico que se aprovecha de su cartón, digamos. Es una persona que se aprovecha de lo que él es. Llegó hasta el CESFAM Barrancas derivada desde el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Había sido víctima de un atropello y llegó con múltiples dolores. Le indicó al médico cada zona donde sentía malestar y él procedió a corroborar las palabras de Andrea. Fui alcanzada por una camioneta, topándome por al lado mis costillas. En eso, en el transcurso de unos 20 minutos, media hora, empecé a sentir un malestar para respirar. Sí, yo confié en él porque obviamente es un profesional que uno va con la confianza de que es un médico el cual te va a atender. La revisión habría empezado a subir de tono. Andrea sentía que se estaba cruzando el límite de lo aceptable. Ella comenzó a sospechar del procedimiento médico. Incluso lo detuvo en una ocasión, pero él continuó llamando a la tranquilidad. Le hizo confiar en él, pese a lo invasivo que estaba haciendo. Entro, le explico mi malestar, todo eso conversando de frente a él, de pie. Entonces él me dice que me acueste en la camilla boca abajo, lo cual hago caso, me subo a la camilla boca abajo y él me empieza a tocar mi espalda. De un principio él empezó como un tacto, como toca aquí, toca allá, aprieta. Sí me apretó, entonces yo vengo y le digo, en ese momento le dije, ¿sabe que cuando usted me aprieta, como las costillas, digamos, no siento dolor, pero al soltarme sí? Entonces él sigue después. De ahí él sigue por la parte trasera mía y yo le dije que para abajo no había tenido ningún tipo de golpe. El profesional habría levantado la polera de su paciente y ella no lo podía creer. Este acto no tenía relación alguna con la atención que Andrea necesitaba. Fue traumante, como nos cuenta. Se molestó y, llena de vergüenza, lo obligó a detenerse. Después él viene y me dice que me ponga en la camilla de espalda, afirmada de las dos orillas de la camilla. Y en ese trayecto fue que él sube mi polera y mis senos quedan a vistas de él y me los toma. Y en ese momento le llamo la atención y me paro. Él se cortó, se fue a su escritorio y me hace una receta. Ante la apocada actitud del médico, Andrea se fue del CESFAM y denunció de inmediato. De ahí en adelante fue complicado seguir haciendo su vida tranquilamente. Los recuerdos aparecían constantemente y le invadía el miedo. Peor aún, era saber que el médico seguía ejerciendo ahí mismo. Cuando salí de ahí, yo llamé a Carabineros, llegó mi hijo primero y Carabineros no pudo llegar allá donde yo me encontraba. Entonces, por mis medios, yo llegué a Carabineros caminando a hacer la denuncia en contra de este doctor. Ambos casos hicieron encender las alarmas en San Antonio. Se trataba de un médico que se habría aprovechado de su posición y realizaba abusos a sus pacientes. Se investigó el actuar de este profesional de salud y finalmente fue detenido por la PDI. No dijo ninguna palabra, tampoco se defendió de las acusaciones que hay en su contra. ¿Tiene algo que decir de lo que se le acusa? ¿Alguna defensa? Lo están acusando de abusar de 2 mujeres. ¿Nada que decir al respecto? Existe una investigación por el delito de abuso sexual y una denuncia por el mismo hecho en contra de un doctor de un CESFAM de acá de la comuna.
ya en virtud a lo mismo y en relación y en concordancia y en coordinación con el Ministerio Público, el día de hoy se extendió por parte del Juzgado de Garantía de esta ciudad una orden de detención verbal en contra del facultativo médico. Él estaba en su lugar de trabajo cuando fue atrapado por los detectives. Es un médico joven, no tiene más de 30 años y ejerce hace cerca de 3 en el mismo recinto de salud. Bueno, el perfil que es un médico, un facultativo médico que trabaja en la zona de acá, es extranjero. Sí, extranjero. No, por lo menos no hemos establecido que haya más. Sí, como te vuelvo a insistir, hay una orden de investigar y una denuncia que se cursó el otro día. Solamente nosotros manejamos eso. Su modo de operar mantuvo ciertas similitudes en ambos casos denunciados, lo que facilitó en cierta manera la investigación. Las pesquisas continúan y el imputado está por enfrentar a la justicia. Es un proceso que está recién comenzando, por lo que aún se considera su presunta inocencia. Aprovechaba, yo creo que su calidad o su condición de médico. Hubo una investigación, es decir, todavía está en curso la investigación, ya aparte de la denuncia que se cursó hace 3 semanas ya acá en nuestro cuartel. En el CESFAM Barrancas están totalmente consternados. Indican que ninguno de los profesionales que trabaja en el recinto de salud ha roto protocolos de atención en los pacientes. Entregan todo su apoyo al médico. Así lo manifiestan desde la misma institución. Mire, él es un compañero de trabajo, un compañero de labores y todo el equipo SAPO está todo con él. En ningún momento nosotros ponemos en duda su calidad de profesionalismo. Tampoco encasillamos las instancias. ¿Ya? Todo el mundo tiene derecho a hablar lo que corresponda y lo que quiera hacer. Pero al menos el SAPO de Barrancas acá de San Antonio está todo con el doctor, porque él es inocente para nosotros. Las compañeras de labores no pueden creer la situación que está viviendo el médico. Que se está cometiendo una injusticia, esto no es cierto y que va a haber justicia y que todos sus compañeros lo apoyamos y los pacientes también. La verdad, yo no creo nada porque no pasó nada. O sea, ni siquiera el médico le indicó un tratamiento inyectable, no pasó nada, ellos se fueron riendo para la casa, la verdad el turno estuvo súper tranquilo. ¿Y la puerta del SAMU de la puerta del SAMU? Exactamente, las puertas no están con seguro, están con flujo, siempre nosotros vamos a dejar hojas constantemente. Es un caballero, es tranquilo, en sus turnos las puertas de los consultorios están abiertas. Así que lo que dicen yo no creo que sea verdad porque nosotros como TENS revisamos a los pacientes y de ahí se los llevamos a él. Y eso entra y sale cada segundo. Hasta los pacientes que alguna vez tuvo están impactados. En medio de las muestras de apoyo que los demás médicos le han entregado a su colega, se han acercado para relatar experiencias donde el joven profesional de la salud les ha salvado la vida. Entonces una persona así, tan buen corazón, tan sana, ¿cómo puede ser una maldad que lo están acusando así? Por otra parte, hay 2 familias enteras que sufren ante los actos que acusan habría cometido este médico. Peor es el panorama de las víctimas. 2 mujeres que esperan retomar la confianza en los profesionales de la salud. Ojalá nunca más repetir una experiencia similar. Que yo digo cómo fue a mi hija, fue esta señora, a lo mejor a cuántas personas más. Y no me gustaría saber más historia, porque a mí me quedo chocada. Veo a mi hija que también trata de estar bien, pero yo sé que no está. Porque ella dice que las noches a veces no puede dormir. Trata de ser fuerte, sí, muy fuerte. Yo trato de no quebrarme para darle fuerza a ella también. Es el tema que conmociona a San Antonio. El concurrido CESFAM Barrancas atraviesa una crisis que tiene a todos en shock. El funcionario está detenido y está pronta a recibir la sentencia que dictamine la justicia. Las víctimas esperan una medida reparatoria que termine con el dolor que les trae recordar aquellas terribles experiencias.